Bueno, algunos sé que todavía estáis con la 8, hay que acabar la 8 antes de hacer la 9, ¿eh? La del usillo. ¿Qué tenemos aquí o qué vamos a ver en esta práctica? Vamos a empezar a trabajar con motores. Os lo tengo que explicar el miércoles que viene, pero bueno, vamos a ver algún concepto sencillo del motor para que podáis manejaros en esta primera práctica de motores. Cuando tengo motores, paso a tener dos circuitos distintos. Tengo una parte que llamamos circuito de fuerza y otra parte que llamamos circuito de mando. ¿Vale? Ahí están los dos dibujados sobre el mismo esquema. Voy a borrar un poco por aquí para que tengáis una noción, si me deja, porque esto hoy está revoltoso. Vale. Entonces, si yo trazo una línea más o menos por aquí, ¿vale? Lo que queda para la izquierda es el circuito de fuerza, lo que queda para la derecha es el circuito de mando. ¿Vale? Circuito de mando, lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Solemos utilizar cable rojo cuando se trata de corriente alterna, independientemente de su valor de tensión. Es decir, es lo mismo hacer un circuito a 230 voltios en alterna que hacer un circuito a 24 voltios en alterna. Respecto al color del cable va a ser el mismo, va a ser cable de color rojo, según la norma de seguridad de máquina. Pensar que aquí lo que estamos cableando es una máquina, ¿vale? Va a ser parte de una línea de producción o parte de un automatismo que vamos a clasificar como máquina. Debería de tener, una vez montado completamente, ser homologada y tener su hoja de maquinaria y demás. Se rige por el reglamento de seguridad de máquinas en cuanto a toda la parte de seguridad. Y esos colores de cable están contemplados en ese reglamento, ¿vale? Que es europeo. Alguien me dirá, con razón, es que me han dicho como 200 veces en clase de instalaciones que el cable rojo no se utiliza en instalaciones. Y eso que os han dicho es correcto. Una instalación de las reguladas por el reglamento de baja tensión no puede utilizar cable de color rojo. Se utilizaba marginalmente antes para, por ejemplo, el cableado del temporizador de la doble tarifa. Subía un cable de color rojo de mando hasta las viviendas para dar la fase al contactor que activaba los acumuladores, ¿no? Para una carga nocturna de doble tarifa y demás. Pero eso ya desapareció. Ya cuando apareció la discriminación horaria y demás, todo eso nada. Hoy en día los contadores son electrónicos todos y ya discriminan por tramos horarios y demás, no hace falta ese cableado. Pues eso es cierto. Lo que pasa es que aquí no estamos con una instalación, estamos con una máquina. Es la diferencia sutil que hace que aquí los colores sean diferentes. ¿Vale? Hay veces que llegáis, por ejemplo, a mí ese caso me lo comentaron que pasó más de una vez. Una ganadería compra el típico robot para ordeño y demás, para todo este tipo de cosas. El instalador llega, lo instala y cuando hay la inspección de industria para dar la puesta en servicio de la instalación, dice que el color de los cables que van de una parte a otra de la máquina tienen que ir según el reglamento. Bueno, pues entonces ahí hay que cumplir el reglamento, hay que cambiar el cable, si ya lo pusiste del color que tal, y si estás en un mando a 230 en alterna, pues poner el negro marrón para fase, azul para el neutro, etcétera, etcétera, aunque sea mando. ¿Vale? Colores de instalación. Eso pasa con cierta frecuencia. ¿Vale? Consideran que la máquina, el cuadro donde están las otras partes de la máquina, sí lo consideran máquina, pero los cableados entre las diferentes partes no. ¿Vale? A veces pasa ese tipo de cosas. Cuando se hace una instalación que es completamente industrial, una fábrica y demás, no suele haber ese problema, puesto que ya se van a generar las hojas de maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo en ese caso concreto de la ganadería, supongo que si al fabricante se le pide unos certificados y tal de la máquina y las hojas de maquinaria correspondientes, se podría llegar a una solución. Pero bueno, tampoco compensa al instalador enzarzarte en una discusión con industria, porque industria va a hacer lo que quiera, o es el organismo que determina lo que se va a hacer, con lo cual es muy probable que no consigas convencerlos y lo único que consigas es que las próximas obras que tú intentes sacar adelante te las miren con mucho más detalle.
Entonces, pues lo cambias, tiras para adelante y sigues trabajando. Vale, aclaración sobre el tema de colores porque siempre genera dudas. En la parte de fuerza, que es lo de la izquierda, los colores del reglamento, sin más. Lo único que aquí se utiliza normalmente en máquinas solamente el color negro para las fases. ¿Vale? El marrón no se suele utilizar. Se utiliza el negro para las 3 fases, azul para el neutro en la parte de fuerza y luego en todas las partes de la instalación el amarillo-verde como conductor de protección exactamente igual que en las instalaciones. ¿Vale? Si tuviese un mando en corriente continua, que es lo que os pone ahí, pasamos un color azul para el mando. Color azul que es un color azul un poquito más oscuro que el azul de neutro. ¿Vale? Es un cable azul un poco más oscuro de tinte. Ese es el que se utiliza en corriente continua. Es muy típico ver en instalaciones industriales mucho cableado de color azul porque los mandos es muy típico que sean a 24 voltios en corriente continua. ¿Vale? Sobre todo cuando tengo PLCs y demás. Entonces, algunos seguramente ya lo vio en algún cuadro por industrial, pero es bastante típico ver ese tipo de cableados en color azul. A final de curso espero que hagamos una práctica donde vamos a tener una parte de fuerza, una parte de mando a 230 en color rojo y una parte de mando en corriente continua en color azul, para combinar 3 diferentes circuitos en la misma instalación. Ya entrando en el detalle, en la parte de fuerza, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un arrancador. Arrancador son todos los elementos de protección y de conexión-desconexión que me controlan el motor, lo llamamos arrancador. En este caso de aquí, tengo un primer elemento que vamos a empezar mal porque este elemento no lo vamos a tener en nuestro tablero, que es los fusibles. En lugar de estos fusibles vamos a tener un magnetotérmico trifásico, ¿vale? No utilizamos los fusibles en la práctica porque se van a perder, los vais a abrir, va a desaparecer alguno, luego alguno se va a fundir, hay que sustituirlos y aquí no es práctico. Entonces, dibujamos los fusibles, pero vamos a trabajar con un magnetotérmico. Las bases de fusibles, la conexión que llevan es exactamente igual, incluso de apariencia se parecen bastante a un magnetotérmico. Lo único que en vez de tener la tecla, el botón este del magnetotérmico, tienen una maneta que tiras de ella y salen los 3 fusibles a bloque. ¿Vale? Es una base donde van encajados los fusibles, que son cilíndricos, y al abrirlo ya los puedes sacar uno a uno. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta, que no tenemos los fusibles, sino una protección magnetotérmica trifásica. Luego tenemos el contactor aguas abajo, que bueno, eso ya los visteis porque ya los tenéis en el tablero desde el principio de curso. ¿Vale? Y los estamos utilizando además para la práctica 8 del usillo. Justo acoplado debajo del contactor tenemos la protección térmica. La protección térmica, no tengo ahora ninguna por aquí, se acopla justamente en los tornillos de salida del automático. Es decir, tanto el contactor como este térmico van a formar un bloque sobre el tablero. ¿Vale? Yo voy a entrar con los cables por el 135 del contactor y voy a salir por el 246 del térmico. ¿Vale? La conexión intermedia se hace directamente con los pines que trae el térmico. Abrir los tornillos, lo encajáis, atornilláis y ya quedan formando un solo bloque. Luego 3 bornas de salida para el motor, ¿vale? Y luego ya estaría el motor. Respecto a las bornas, en este esquema tenemos una variante también respecto a los anteriores. Vamos a tener un bornero de fuerza y un bornero de mando. El bornero de fuerza es el que lleva la referencia X1 o la marca X1. Y el bornero de mando, si os fijáis en el circuito de mando, las bornas llevan X2. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, como físicamente en nuestros tableros en la mayoría tengo un único bornero, contamos 3 bornas de fase para la alimentación, 3 bornas de fase a continuación para la salida al motor, es decir, sería un total de 6 bornas de color gris. Ponemos un trozo de cinta aislante en la borna siguiente, en la séptima, para separar, como si fuese un separador, y a partir de esa cinta aislante, de esa borna 7 que he marcado con cinta aislante para separar, estaría en el bornero de mando. La 1, 2, 3, etcétera, del X2. El neutro en este caso no lo vamos a utilizar. Es lo que os iba a contar a continuación. La primera de color gris es la que vamos a tener en cuenta. El neutro, si cojo la manguera trifásica y tiene cable de neutro, el neutro lo voy a dejar conectado a la borna de neutro, pero no va a ir a ningún lado porque internamente no va a tener conexión.
Esta práctica vamos a trabajar solo con las 3 fases. Vamos a trabajar con tensión reducida, ¿vale? Vamos a trabajar a 230 voltios. Por ello, y esto es importante, solo podemos conectar los tableros a las mesas de la fila del medio, de la parte del medio, que es donde tenemos un transformador que nos permite reducir la tensión. Hay algún alargador para poder conectar desde las mesas de los laterales, ¿vale? Si no, cambiáis un momento con alguien que esté en el medio para hacer las pruebas funcionales sin más, ¿vale? Tensión reducida y en las mesas del medio. Tengo que comprobar, antes de subir cualquiera de los dos automáticos, que tengo en bornas, es decir, automáticos bajados, enchufo el tablero, mido con el polímetro en bornas, tengo que tener 230 voltios entre fases, ¿vale? En lugar de los 400, que es lo habitual, tengo que tener 230. ¿Cuál es el motivo de hacerlo así? Los motores que tenemos en el taller son motores de 230 voltios. Para poder hacerlos funcionar en estrella y en triángulo, que es una de las cosas que quiero que veáis en esta práctica, necesitamos hacer que en triángulo la tensión máxima sean 230 voltios. Cuando un motor os dice que es de 230 voltios, quiere decir que la máxima tensión que soporta cada una de las fases es 230. Si yo tengo un motor que soporta 230 y lo pongo en triángulo a 400 voltios, en triángulo la tensión de fase y la tensión de línea son exactamente iguales. Por lo tanto, le estoy metiendo 400 voltios a cada fase del motor y lo que voy a hacer va a ser quemarlo, porque ese motor solo aguanta 230. Ese motor, entonces, si yo lo conectase en una instalación de 400 voltios, podría conectarlo, pero tendría que ponerlo en estrella. Cuando hago una carga trifásica en estrella, la tensión se reduce a 230 voltios. Esto me imagino que con Ana en el módulo de sistemas algo habréis visto ya, ¿no? Y si no, estaréis a verlo. Todo esto lo voy a explicar el miércoles con detalle, ¿eh? El miércoles lo explicaremos todo esto con detalle. Pero en principio, cuando yo tengo una carga, a la que sea, resistencias o bobinas, como es el caso del motor, y lo conecto en estrella, la tensión que aparece son 230 voltios, teniendo en cuenta que fuese una red a 400 voltios, ¿no? Que es lo normal. Estos motores, si yo los conectase a 400, tendría que ponerlos en estrella. Como en esta práctica yo quiero que veáis cómo es la conexión estrella y cómo es la conexión triángulo, tenemos que reducir la tensión para poder ponerlos en triángulo. De esa manera, cuando los pongáis en estrella, en vez de estar a 230 las fases, van a estar a menos, van a estar a 125 voltios. ¿Vale? Luego vamos a hacer otra práctica, va a ser el arranque estrella-triángulo, donde tengo que hacer, mediante un automatismo, que primero esté conectado en estrella y luego esté conectado en triángulo, donde pasará lo mismo, tendré que poner o tendré que trabajar con una tensión reducida, porque si no voy a quemar el motor. Vale, es muy importante que antes de subir los automáticos midáis, para aseguraros de que la tensión está reducida, ¿vale? Antes de romper nada. De ahora en adelante sería una buena práctica y algo que deberíamos hacer todos es, antes de conectar nada, medir la tensión. Bueno, de conectar no, enchufo, automáticos bajados, mido en bornas y a partir de ahí, si es la tensión correcta la que necesito, subo los automáticos y empiezo las pruebas funcionales. Vale. Acostumbraros a hacerlo así. Más adelante vamos a trabajar con PLCs, con el transformador. Hay veces que está tensión reducida, hay veces que no, y podemos quemar cosas. Vale. Entonces, para evitar accidentes, vamos a hacer siempre esa medida de seguridad. Bueno, para hacer las conexiones, que es algo que os pide también en la práctica. Lo veremos de todas maneras el miércoles con detalle. Las conexiones en las borneras del motor se realizan de esa manera que tenéis ahí. La conexión estrella se trata de, con 2 plaquitas, unir los bornes de salida de los devanados del motor. El motor es una carga trifásica que tiene 3 bobinas. Esas bobinas tienen sus 2 extremos sacados a la bornera del motor. De tal manera que tengo 6 bornes, ¿no? 2 por cada fase. Los bornes, el nombre que llevan es U1, U2 para la primera fase, V1, V2 para la segunda fase, W1, W2 para la tercera. Bueno, la manera de conectar en estrella es unir todos los que acaban en 2, es decir, las salidas del devanado, como están unidas aquí estas 3 fases, estas 3 cargas o resistencias en trifásica, y alimentar por los principios de la fase. ¿Vale? Yo uniría los doses y alimentaría por aquí. Por aquí es por donde llegarían los cables de alimentación. ¿Vale?
Mientras que para hacer la conexión triángulo, lo que hago es poner las 3 placas en esa posición que tenéis ahí a la derecha. Esa es la conexión triángulo. Lo que hago es unir, bueno, la manera en la que está conectado esto sería, aquí estaría el U1, este sería el V1 y este sería el W1, ¿vale? Mientras que en la parte de arriba tengo el... Bueno, no está así. Si los de arriba están de esa manera, no pueden estar así. Este creo que es el V1, el V2, el V2, el W2 y este sería el U2. ¿Vale? Internamente en las conexiones están cruzadas. Quiere decir que una de las fases está conectada así, otra de las fases internamente está conectada así y otra de las fases está conectada así. ¿Vale? De esa manera, con las placas puedo alterar la conexión rápidamente. Esas son internas, sí, es como están sacados los devanados del motor a la bornera del motor. De esa manera, si yo conecto como está aquí a la derecha, hago la conexión en triángulo, pues estoy uniendo el final de una fase con el principio de la siguiente, ¿vale? Que es la idea de la conexión triángulo, que es lo que tenéis aquí. Final de una fase con el principio de la siguiente, final de una fase con el principio de la siguiente. ¿Vale? Bueno, de todas maneras el miércoles lo vemos. Aquí los motores, la bornera no la vamos a tocar, lo que tengo sacada, las 6 conexiones de la bornera, unas regletas, que están sobre la tabla del motor. Bueno, las conexiones yo las hago con puentes de cable sobre las regletas del motor, ¿vale? La bornera no la tocamos. No la tocamos porque luego se pierden las tuercas, hay problemas. Entonces trabajamos sobre las bornas que hay en la tabla del motor. Simplemente visualmente o con el polímetro puedo seguir dónde están sacadas las conexiones si no están marcadas, ¿vale? Eso no es difícil. Si yo quiero saber dónde están las fases del motor porque no lo tengo claro, polímetro, puedo poner la medida de resistencia o la de continuidad, me da igual. Estos motores no tienen mucha resistencia por fase, es decir, os basta pitar la continuidad. Pero tenéis que mirar la pantalla que os marque una cantidad en ohmios, que serán 16, 20, 22... Andan entre 10 y 30 ohmios, la resistencia de fase de todos los motores que tenemos aquí. Vais a comprobar que la resistencia de las 3 fases del motor más o menos es la misma. Os la pido medir aquí también, ¿vale? Es una de las comprobaciones que hacemos para saber que un motor está en buen estado. Si yo mido la resistencia de las 3 fases y es igual o prácticamente igual, es que el motor está perfectamente. Si una de las resistencias de fase o 2 de las resistencias de fase difieren, tengo un problema. El motor probablemente esté con los aislamientos parcialmente quemados, haciendo contacto a alguna espira y por lo tanto la tensión de las fases se reduce. Sí, más o menos, sí. Sí. Si tienes el motor desconectado, las únicas medidas que vas a tener es cuando topes con los 2 bornes de una fase. Porque siempre tienes las entradas en un lado y las salidas en el lado opuesto. Entonces tú haces medidas entre tornillos de un lado y del otro. Donde midas resistencias, que ahí tienes una fase del motor. Una vez que localices una, como sabes que están cruzadas de la misma manera, mides en la siguiente si te dará, y luego las cruzas así, mides y te dará. Sin cablearlo, claro, las medidas tienen que ser sin cable, porque una vez que yo hago los puentes, voy a medir, por ejemplo, si está en triángulo, voy a medir el paralelo de la resistencia de una fase con el serie de las otras 2. Ya la medida no va a ser la medida de fase, va a ser otra. Bueno, sobre la parte de mando. La parte de mando que tengo a la derecha, esta ya la conocemos. Marcha, paro, realimentación. Lo que hemos estado haciendo es un arranque directo que se llama, arranco el motor directamente, poniéndolo a la tensión de red. Tengo un pulsador de marcha que es S2, un pulsador de paro que es S1. Luego tengo un paro que es F2
los térmicos tienen dos contactos auxiliares. Uno normalmente abierto, que se suele utilizar para señalizar, y otro normalmente cerrado, que se suele utilizar como paro del circuito de mando. De tal manera que si el térmico dispara, el circuito de mando se para también. De esa manera, si es un térmico de los que se rearma automáticamente, de que no necesita rearmarlo manualmente, cuando se enfría el bimetal, no se te pone a funcionar la máquina sola, lo cual suele ser peligroso. Entonces lo que se hace es poner ese contacto cerrado del térmico como una condición de paro para que me pare el circuito de mando también cuando hay un disparo del térmico. Siempre que tengamos un motor con protección térmica, vamos a empezar el esquema por el contacto cerrado del térmico, que va a ser una condición de paro general, siempre. ¿Vale? Luego ya tenemos el paro normal, que es S2, y la marcha, S1, y la marcha, que es S2. Y luego a la derecha tenéis una señalización de marcha y una señalización de paro, ¿vale? Mediante contactos auxiliares del contactor. Al contactor hay unos bloques que se le ponen encima que me dan dos contactos abiertos y dos cerrados extra, aparte del que tiene el contactor. De los contactores que tenemos aquí, los que son más oscuros, bueno, ya no coincide porque los nuevos son completamente negros. Pero bueno, un modelo que es un poco más antiguo, tiene un único contacto de realimentación, que es abierto, que es para realimentar, y si quiero contacto cerrado o otro abierto, necesito ponerle el bloque auxiliar encima, que me da 2 y 2. Para el modelo que son de color blanco, la parte central, en esos tiene un abierto y un cerrado incorporados en el contactor. Pero voy a necesitar seguramente otro bloque porque aquí tengo que utilizar 2 abiertos, ¿no? Y un cerrado. Le pongo el bloque auxiliar y ya tendría 2 abiertos y 2 cerrados. Y los que son de color negro, que son los más nuevos, completamente, esos son iguales que los blancos. Tienen un abierto y un cerrado y tengo que poner el bloque si quiero más contacto. ¿Vale? Otro detalle sobre los contactores. La mayoría vais a tener o este modelo o este modelo, ¿vale? O los dos. Este de aquí es el que tiene un contacto abierto y un cerrado auxiliar, ¿vale? El de mi mano izquierda, este, es el que tiene un único contacto abierto, ¿vale? Los bloques auxiliares, a ver si tengo alguno. Vamos a sacarlo de ahí. El bloque auxiliar desde arriba, sin más lo deslizáis en el frontal y ya está. Para sacarlo tiene aquí un pequeño gatillo, lo apretáis y lo saquéis hacia arriba. ¿Vale? Son del mismo color los bloques que el contactor. Este sería para el modelo más antiguo y los del modelo más nuevo son de color blanco. ¿Vale? Lo mismo. Lo metéis desde arriba y para quitarlo le dais con el dedo al gatillo y lo levantáis y ya sale. ¿Vale? Y el térmico, en el que os decía que va acoplado aquí debajo. Se pone, se atornilla los 3 tornillos del contactor y ya queda acoplado. Entro por aquí arriba por el contactor y salgo por aquí abajo por el térmico. Si os fijáis en el tablero tenéis un carril que está desplazado. Hay un carril desplazado precisamente para que os entre el contactor con el térmico debajo y no pegue con la canaleta, con el canal. ¿Vale? Entonces hay que ponerlo en el carril que tengáis desplazado de los 3. Y no hay mucho más. Si ponéis el bloque auxiliar, pues el conjunto os va a quedar algo así. ¿Vale? ¿Qué
¿Qué más? Hay algún tablero que mientras estuvisteis fuera se desarmó, porque hubo que hacer unas recuperaciones con gente de segundo y nos hizo falta el tablero. Entonces alguno se lo va a encontrar desarmado, ¿vale? Lo siento mucho. Fue una emergencia y hubo que usarlos. Entonces es probable que haya uno por ahí, creo que es uno o dos, que se han desarmado. ¿Vale? El cable de... Yo te voy a pasar ahora por ahí que no me acuerdo cómo practica yo. Vale. Venga, pues nos ponemos a trabajar. Para fuerza, una cosa que se me olvidó decir. Para el cable de fuerza va a ser de color negro de 2,5. El de mando, color rojo, 1 milímetro cuadrado de sección.